Buenos días, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy quería comentaros el tema de Marito Salto, que se le conoce como el culto a San la Muerte y los detalles de tal crimen que de verdad fue atroz, no, lo siguiente. Como podéis ver en pantalla, este era Marito. Realmente este menor se llamaba Mario Agustín Salto, pero todo el mundo lo conocía como Marito y así lo llamaban en Quimili, que era donde él residía. Bueno, pues este chico era un niño de 11 años que el día 31 de mayo del año 2016 cogió su bicicleta para hacer los 6 kilómetros que le separaban de ir a la escuela y tras volver y hacerse los otros 6 kilómetros de vuelta, decidió que quería irse a pescar, que era su hobby favorito, y cogió una caña y se fue directamente hacia un lugar que es una laguna conocida como la Represa, donde este chico siempre escogía la parte menos profunda porque no sabía nadar y tenía miedo a meterse donde hubiera algún peligro. Entonces este chico desapareció justo cuando llegó a la laguna. Se presupone que fue el último sitio donde estuvo y empezó una búsqueda por parte de sus familiares y por parte del pueblo de Quinil. 2 días más tarde, con fecha 2 de junio, su cuerpo apareció desmembrado en 11 bolsas de basura y a 6 kilómetros del lugar donde lo raptaron. Porque, como se supone que había desaparecido, llegaron a la conclusión de que había sido un rapto que había terminado con la muerte del menor. Únicamente pudieron descubrir sus objetos de pesca que fueron lanzados en la parte más profunda de la laguna, cosa que le llamó la atención a la familia porque, como os he dicho, este chico no sabía nadar y realmente pues no se metía donde hubiera una profundidad que pudiera suponer un riesgo para su vida o su integridad física. Como os he dicho, el cuerpo fue encontrado a 6 kilómetros del lugar donde iba a pescar. Era un camino que va a Otumpa. Bueno, pues esto es muy gráfico, pero hay que contar la historia tal cual fue, ¿eh? O sea que si hay alguien que es muy escrupuloso, pues que se salte esta parte del vídeo. El torso y las manos de Marito fueron hallados en una bolsa de consorcio. En otras bolsas estaban las piernas. Y dentro de las 7 bolsas de supermercado estaban la cabeza y otras partes del cuerpo. Bueno, el cadáver presentaba síntomas de haber sido conservado en algún tipo de heladera o nevera, frigorífico, y la investigación no tenía ningún tipo de sospechoso, por lo que todo el pueblo era susceptible de haber participado en tal horrendo crimen. Bueno, la primera autopsia, porque la investigación fue una verdadera chapuza, exactamente igual que en el caso de Loan, y además es que se parecen muchísimo los dos casos, ¿eh? Yo no descarto que Loan sea algo parecido, y luego veréis por qué. La primera autopsia tuvo tantas irregularidades que ni siquiera se pudo determinar cuándo murió Marito, la fecha de deceso. Pese a que su cuerpo fue encontrado el 2 de junio, 40 horas después de que al nene se le viera en bicicleta con su caña de pescar y un balde rumbo a la represa de Quimili, porque pasó por una rotonda donde había cámaras de vigilancia y captaron a Marito en bicicleta yendo hacia ese lugar. La primera autopsia, como veis en pantalla, no clarificó si hubo agresiones antes o después de la muerte, por ejemplo, al abuso de carácter íntimo al menor, o si la víctima fue seccionada en trocitos, viva o muerta. Así de crudo es, pero es así, como ocurrió. A 9 meses del crimen había un solo detenido que era únicamente sospechoso del secuestro, pero no de matarlo. Por eso la justicia determinó que debería volver a realizarse una autopsia, pero esta vez en Buenos Aires para que el hecho no quedara impune. El padre, como veis en pantalla, manifestó en prensa que la autopsia que se hizo en Santiago fue una vergüenza. Por eso pedimos hacerla de nuevo. No siguieron el protocolo establecido, no hubo peritos de parte, no se analizaron las piezas dentarias. Detalló en un medio Mario Alberto Salto, el papá de Marito, quien llegó a Buenos Aires junto con su hermano José y su abogado para acompañar
la nueva autopsia y reclamar la mayor colaboración del Ministerio de Justicia Nacional, porque no estaban haciendo ni puñetero caso al tema y al caso de su propio hijo. Voy a relatar lo que dijo la autopsia, o sea que si hay alguna persona que es un poquito que no le gustan estas cosas, pues se lo debe de saltar, el resultado de la autopsia. En este punto, los forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyeron que Marito fue agredido de manera íntima y tras ser colgado con un alambre, fue descuartizado con vida. Antes había sufrido una asfixia incompleta por estrangulación, es decir, empezaron a cortarlo cuando el niño parece que estaba inconsciente. Primero le cortaron las piernas y luego lo decapitaron. Los brazos estaban adheridos al torso cuando el cadáver fue encontrado en el basural y la autopsia determinó que la muerte ocurrió por exsanguinación hemorrágica fatal producida por la sección de vasos arteriales y venosos. Bueno, pues que sepáis que este caso estuvo cubierto por un enorme manto de misterio, no solo por la hazaña con la que se asesinó al menor, sino porque todo el pueblo era sospechado. En este punto, la jueza que llevaba el asunto, pero que aquí os quiero aclarar que eso es para hacer otro vídeo, es la segunda jueza de la causa, porque al primero que intentó, el primer juez que tramitó la causa, que intentó realmente llevarlo por el tema de narcotráfico e implicó a la política del lugar, concretamente a una persona en concreto del poder, se le quitó de la causa y se puso al frente de esta investigación a la jueza María Rosa Falcó. Entonces, esta jueza dio una orden a los peritos forenses del Poder Judicial de la Nación para que tomaran muestras de los restos de Marito y que los llevaran por la Gendarmería desde Quimili a Buenos Aires en busca de nuevos indicios que permitieran acercarse a poder determinar quiénes eran los culpables. Como podéis ver, también hubo marchas y manifestaciones del pueblo, de toda la gente del pueblo, exigiendo justicia para el caso de Marito, porque vieron que no se estaba haciendo las cosas como se tendrían que hacer y que realmente se estaba tapando cierta parte de la realidad que pudiera haber ocurrido en el caso de Marito. Bueno, pues se comenzó la investigación del caso. Y una mañana de noviembre del año 2017, un perro de la unidad K9 de la Policía de San Luis y Río Negro marcó un cajón de la habitación matrimonial de Miguel, el brujo, como se le conocía, de 58 años, y la docente Arminda Díaz, de 57 años, y pudieron encontrar unas frases escritas en unos papeles que es que de verdad decían: ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza. Dame lo que pido y dame tu fuerza. 666. Y aquí en pantalla tenéis parte de lo que se encontró en los registros que se llevaron a cabo casa por casa directamente en la localidad donde residía el menor. En ese domicilio también había recortes de las páginas policiales del caso y en la parte trasera de la vivienda encontraron algo parecido a un altar. La hipótesis que llega a juicio sostiene que Marito fue sacrificado en un ritual satánico en ofrecimiento a la San Muerte, según determinó la jueza Rosa Falcó, a cargo entonces del expediente. Es decir, la pusieron ahí para cerrar el asunto. La causa tiene dos detenidos: Ramón Rodríguez, un testigo acusado por falso testimonio que no está implicado en la escena del crimen, y Rodolfo, llamado Rodi Sequeira, sobre quien pesa la sospecha de haber sido la persona que lo secuestró, aunque no hay pruebas por ahora que lo involucren en el asesinato y en el abuso en este momento de la investigación. Bueno, el hombre que trabajaba como peón entonces en la zona, en los campos de la zona, negó en las indagatorias cualquier relación con el hecho y no aportó datos sobre otras personas. También había sido apresado dos hermanos, Ramón y Daniel, procesados, pero que se encontraban en libertad en ese momento. Se le comunicó al papá a ver qué opinaba
Y el papá de la víctima dijo que Sequeira solo no fue, es decir, no lo podía haber hecho solamente una persona, pero hay gente que lo vio levantar a Marito, es decir, coger a Marito. Aquí aparecieron testigos, de la nada, aparecieron testigos que decían que habían visto cómo este señor, cómo Sequeira había cogido a Marito. La familia paterna del nene tiene la teoría de que el crimen fue motivado por internas políticas. Marta, una de las hermanas de Mario Alberto, es docente y concejal en Quimili. Un mes antes del crimen había organizado una protesta a favor de los maestros del pueblo que le valió amenaza de balas en su Facebook. No fue un psicópata, esto fue planificado, es un crimen político y en Santiago nunca se va a esclarecer. Esto lo aseguraba Anselmo Juárez, abogado de Mario Marito. Os va sonando el tema, ¿verdad? Porque es muy parecido al tema de Loan. Sin embargo, para la jueza que llevaba el caso en ese momento, la jueza Falcó, que reemplazó, como os he dicho, a Miguel Ángel Moreno, que era el otro juez, y fue apartado de la causa por estar supuestamente implicado en un caso de corrupción de Tucumán. Él quería investigar, como os he dicho, el narcotráfico y se lo quitaron del medio con una causa ficticia. Pues para esta juez, para la jueza Falcó, no hay elementos que indiquen que el móvil del crimen fue político o mafioso. Por ahora, la hipótesis más fuerte es que se trató de un abuso de carácter íntimo, comentó la magistrada a un medio nacional. La querella, es decir, la acusación particular, plantea una hipótesis muy política del caso. Sinceramente, no tengo ningún tipo de interés en desviar la investigación. Pero dentro del expediente y por lo que se recolectó de prueba, no tengo ningún punto para sospechar que podría tratarse de esta hipótesis. Esto lo remarcó la jueza Falco. Bueno, hicieron 44 marchados, 44 marchas, cada jueves en reclamo a la justicia y parecía que la última esperanza estaba depositada en la ciencia. En el cuerpo de Marito se encontró ADN de un hombre que no pudo ser determinado, a pesar de que se comparó con muestras de 30 personas entre sospechosos y testigos. Y tal era el afán de demostrar que el origen era de alguien que vivía en esa localidad, en Quimili, que la justicia ordenó tomar más de 3.400 muestras genéticas a sus habitantes y a los de las localidades aledañas, ¿eh? que se tomaron las 3.400 muestras a los hombres de la localidad. El objetivo era comprobar si la muestra que se habían tomado con los restos que se habían encontrado en Marito coincidían o no coincidían. Sin embargo, no hubo resultados que llevaran a los presuntos autores, porque los presuntos autores no era gente del pueblo llano y no se molestaron en tomar las muestras a los que realmente ostentaban el poder en dichas localidades. Y como veis en pantalla también se hizo un mural en honor a Marito, exactamente igual que ha sucedido con el caso Loan. Bueno, pues seguimos con el caso. Durante los operativos se detuvo a otras 9 personas y en junio la señora Arminda Díaz habló por primera vez a un medio nacional, ATN, después de pasar 3 años detenida en prisión preventiva y ser liberada por falta de mérito. Es decir, porque no había pruebas que avalasen que esta señora estuviera directamente involucrada y tuviera que estar 3 años en prisión preventiva. Y ella reconoció que ella y su marido creían en la San Muerte, aunque se despegó del aberrante crimen y afirmó que su marido era completamente inocente. Otro de los detenidos, Jiménez, que estaba apodado como El Terrible, estaba acusado de ser el autor intelectual de los delitos de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegítima de la libertad, abuso de carácter íntimo con acceso carnal en concurso real de delitos. Bueno, pues ahora os voy a decir quiénes eran los acusados de agredir de manera íntima al menor y matar a Marito.
Los detenidos eran Rodolfo Adrián Sequeira, llamado Rudy, de 59 años de edad, Ramón Eduardo Rodríguez, apodado Burra, Daniel Tomás Sosa, 23, estaban acusados de haber sido los partícipes necesarios de los mismos delitos, y el primero, que os he dicho, es señalado como el presunto captor de Marito, y el segundo había sido su cómplice. Los detectives encontraron en el cadáver de un perro colgado en un árbol en el terreno donde Rodríguez levantó su casa. ¿eh? Así que incluso habían colgado el cadáver de un perro para poder inculpar a esta persona de que hacía cosas raras. En este caso, estas 4 personas permanecieron detenidas a diferencia de lo que fueron los restantes sospechosos de haber participado en este procedimiento, en este caso. Daniel Gastón y Ramón Enrique Ocaranza, María Eugenia Montes, Gustavo Daniel Hernández y Pablo Roberto Ramírez fueron enjuiciados por encubrimiento agravado, pero fueron puestos en libertad a la espera de juicio. Y aquí tenéis a Rodolfo Sequena, que es uno de los acusados por el crimen de Marito Salto. Otro de los acusados. Y aquí habla la jueza. Espantosa muerte y del crimen del niño Marito Salto, y a un año estamos trabajando arduamente en la causa, tal cual se va informando paso a paso. Estamos continuando con la instrucción, se están recibiendo continuamente testimonios, estamos valorando también las pericias científicas que se han hecho, nos están mandando también de Buenos Aires los peritos, los científicos que están trabajando en la causa allá en Buenos Aires, dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos están mandando los informes. Ya hemos tenido informes preliminares de la reautopsia de allá. Hemos tenido también informes preliminares de las pericias genéticas que se están haciendo. Por supuesto que faltan aún. Allá se están procesando 74 muestras que han sido remitidas desde aquí y también muestras que han sido extraídas en la oportunidad de efectuarse la reautopsia. Lo que va llegando arroja luz sobre algún aspecto. ¿Usted cree valorable lo que va viendo hasta ahora? Por supuesto que es positivo porque nos proporciona elementos que podemos valorar para, para resolver la situación procesal de los detenidos que están ahora. ¿Se despejan dudas? Sí, por supuesto, se despejan dudas, pero también se está esperando los resultados, los próximos resultados de lo que falta analizar, ¿no? Hay incluso los peritos nos han adelantado también que van a venir aquí a Santiago del Estero para trabajar aquí en el lugar. Se van a tomar otras muestras. En estos momentos se está prestando declaración testimonial un funcionario policial de jerarquía. Sí, ha sido una medida solicitada por el Ministerio Fiscal. Es un funcionario policial que en su momento había participado en la investigación del hecho y de acuerdo a lo que ha considerado la fiscal, necesitaba que aporte datos y hacerle algunas preguntas sobre todo para aportar más claridad al principio de la investigación, a los momentos iniciales de la investigación. Se ha avanzado mucho porque hay, se están clarificando una serie de cuestiones. Por supuesto que nos falta establecer dos escenarios, un escenario fundamental, que sería el escenario donde lo habrían ultimado al niño. Tenemos, eso ya lo he dicho en otras oportunidades, tenemos 12 escenarios ya conocidos y determinados, que es el escenario de la desaparición y de la aparición del cuerpo mutilado, tirado en el lugar donde ha aparecido. Pero el espacio de tiempo, el lapso de tiempo entre la desaparición y la hora en que se le ha dado muerte, en que se lo ha ultimado al niño, no es un lapso espacioso, digamos, que el arma sería un arma acechada. La muerte se había producido por el ahorcamiento. Sí.
por el ahorcamiento. Y el descuartizamiento ha sido posterior. Prácticas esotéricas. Prácticas rituales, y están trabajando bastante, hace prácticamente 10 días que están ahí haciendo entrevistas y para elevarme un informe sobre lo que ellos advertirían de acuerdo a su saber y entender. ¿De dónde son? Son oriundos de Corrientes, han trabajado mucho en la causa Ramoncito, que ha sido un crimen con características rituales, así que ellos han sido determinantes para la investigación y posterior resolución de la causa. Bueno, después de haber oído a la jueza que llevaba el asunto, continuamos con el caso. El juicio se celebró por un tribunal presidido por el juez Alfredo Pérez Gallardo y conformado también por Luis Domínguez y Daniela Campos Nittinger. Que como podéis ver en la foto son los que están en pantalla, los 3 miembros del tribunal que fueron a juzgar a los presuntos responsables en ese momento. Bueno, el juicio iba a comenzar un miércoles, pero tuvo que posponerse a última hora porque asumió la defensa un nuevo abogado para defender a Jiménez y Pérez Gallardo y se le concedió única y exclusivamente en este caso 24 horas para preparar la defensa, dado que para quienes sean declarados culpables, la pena que en ese momento se estaba barajando era la prisión perpetua. Bueno, pues la tesis del caso es que se trató de un asesinato como parte de un ritual de la sana muerte, según determinó la justicia durante la etapa de instrucción. Y ya habéis visto que fueron directamente gente de Corrientes, forenses de Corrientes, que tenían experiencia por otro tema parecido que era el tema de Ramoncito que intentaré tratar en otro vídeo. Bueno, el fiscal pidió la prisión perpetua para los principales acusados, que son Miguel, llamado Brujo Jiménez, Rodolfo, conocido como Rodi Sequeira, Ramón, conocido como Burra Rodríguez, y Daniel Sosa, es decir, 4 hombres. A Jiménez y a Sequeira se les imputaba la autoría material del homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de 2 o más personas y la privación ilegítima de la libertad. Y son señalados, según el fiscal, también como presuntos autores intelectuales, esto es mucho pensar, pero bueno, presuntos autores intelectuales del abuso de carácter íntimo con acceso carnal, pero no se pudo demostrar que hubieran sido ellos porque no había ninguna prueba física ni biológica. Todo ello en concurso real de delitos. A Rodríguez y Sosa, por tanto, se las acusaba de haber sido partícipes necesarios de los delitos, es decir, cómplices. En los alegatos iniciales, la fiscal Mariela Vitar del Papa pidió condenas de hasta 6 años para otros 5 imputados a quienes se acusa de encubrimiento agravado. Es decir, hicieron una caza de brujas. Se trata de Daniel Gastón, Ramón Enrique Ocaranza, María Eugenia Montes, Gustavo Daniel Hernández y Pablo Roberto Ramírez. Bueno, pues ninguno de ellos se sentó allí por el olfato de los perros, sino por un cúmulo de presuntas pruebas directas que hay en su contra. Así comenzó el fiscal en alusión al vuelco que experimentó la causa cuando un animal marcó un cajón de la habitación matrimonial de Jiménez y de la docente Arminda Díaz en Quimili, localidad donde secuestraron, agredieron de manera íntima y asesinaron a Marito. Por cierto, que sepáis que este perro, el primer perro que localizó el presunto olor del menor, también falleció exactamente igual que pasó en el tema de Loan, que un perro falleció directamente por una presunta garrapata envenenada asesina. Dentro del mueble, según la investigación, había papeles con frases como os he dicho, como ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza, dame lo que pido y dame tu fuerza 666. También se hallaron recortes de páginas policiales y en la parte trasera de la vivienda se centran en que había algo parecido a un altar. Hasta noviembre del 2017
Como parte de una coartada para no ser descubierto, Jiménez manifestó que se había involucrado en la búsqueda de justicia para el nene de 11 años y participó en varias marchas en reclamo por el esclarecimiento de los hechos. Vitar de Papa dio detalles escalofriantes de los hechos ocurridos entre el 31 de mayo y el 2 de junio del año 2016, desde el secuestro de Marito hasta que sus restos fueron encontrados en varias bolsas de basura, como os he comentado. Según el relato de la Fiscalía, quedó acreditado que el nene fue víctima de un crimen en un ritual satánico en ofrecimiento a San la Muerte y contó que se le exsanguinó. Los miembros de la secta bebieron su sangre y se quedaron con partes de su cuerpo. Esperad que voy a coger aire. La fiscal consideró que Jiménez fue el ideólogo del espeluznante asesinato y encontró en Sequeira al responsable de haber secuestrado a Marito, que desapareció una tarde mientras pescaba en una represa en las cercanías de su casa. Esto es todo lo que estaba diciendo el fiscal en el juicio. En el inicio del juicio, en diciembre del año pasado, según los recortes de prensa, sobre Jiménez y Sequeira pesaban acusaciones diferentes de las actuales. Al primero se le señalaba como autor material y al segundo se le imputaba por captar a Marito e introducirlo por la fuerza en un coche negro. Desde abril, tras un pedido de la Fiscalía, ambos estaban acusados de ser los autores materiales y semanas atrás, perdón, se produjo una ruptura del pacto de silencio que había entre ellos entonces. Carol Pamela Gadán, abogada de Marito, de Mario Alberto Salto, el papá de Marito, atribuyó la supuesta autoría intelectual a Jiménez y coincidió con la acusación formulada por los fiscales para Rodríguez, Sequeira y Sosa. Los forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que Marito fue agredido de manera íntima y tras ser colgado por un alambre fue descuartizado con vida, cuando habéis oído que la juez decía que no, que había muerto posteriormente. ¿eh? Es que no sé si voy a dejar todo el trozo de lo que dice la juez porque es bastante largo. Bueno, pues según los forenses fue descuartizado con vida y antes había sufrido una asfixia incompleta por estrangulación. También manifestaron en el juicio que primero le cortaron las piernas, luego lo decapitaron, los brazos estaban adheridos al torso cuando fue encontrado el cadáver y la autopsia, como os digo, pues es que se había desangrado, básicamente. Es lo que vienen a decir la autopsia. La hipótesis principal sigue sugiriendo, según el forense, el fiscal, que fue un asesinato realizado como un ritual satánico. Dice que se perdieron un montón de pruebas y que hasta noviembre del 2017, y esto todo se dijo en el juicio, hasta que un perro rastreador marcó el cajón, no tuvieron indicios directamente de dónde podían estar los culpables. Los papeles. Y que sepáis que uno de los que resultaría implicados sigue manteniendo en el juicio que él había intentado ayudar a que se resolviera el caso. Es decir, Jiménez quería que hubiera justicia para el pequeño Marito. Pero si no os parecía suficientemente escabroso el asunto, resulta, acordaros del tema Loan, que también hay una vidente implicada. Resulta que Jiménez, que estaba implicado como parte de la coartada, contrató a una vidente cordobesa que la llevó a recorrer Quimili, donde había desaparecido el menor, y esta vidente fue la que presuntamente señaló a Sequeira como sospechoso. Y si miramos el tema de Loan, también hay un vidente y también hay un curandero. Y sí, ya haremos un vídeo sobre eso. Esas declaraciones de la vidente constan en la declaración que se realizó en diciembre del 2017, días después de ser detenido. Jiménez, y esto es lo que se consta literalmente, Jiménez armó lo de la vidente y se hizo tan grande que no lo pudo parar. Indicó Sequeira ante el tribunal, porque decía que él no había sido y que había sido Jiménez el que había orquestado todo esto con la ayuda de una vidente. La mujer, conocida como Marcela Mendoza,
declaró en marzo como testigo y dijo haber presenciado un encuentro entre los dos imputados que siempre negaron conocerse. Esto se parece al crimen de Cuenca. Según Carol Gadán, que es la abogada del papá de Marito, nosotros tenemos muy claro cuál ha sido la participación de cada uno de los acusados y atribuyó la declaración de Sequeira a un intento por atenuar una inminente condena y sostuvo que hasta ahora el acusado no ha podido probar nada de lo que ha dicho durante el juicio. Bueno, pues 6 años después de producirse estos hechos, un tribunal integrado por los jueces Alfredo Pérez Gallardo, Luis Domínguez y Daniela Campos, como os he dicho, emitió un veredicto en perjuicio de las 9 personas imputadas en la causa. Y según el veredicto de ese tribunal, queda demostrado que Rodolfo Sequeira captó y privó de su libertad a la víctima para entregarlo a otras personas, sellando así su muerte, según dijo Pérez Gallardo, presidente del tribunal que llevó adelante el juicio. Y bueno, se hizo una sentencia histórica que consta de más de 600 páginas con el voto particular de Pérez Gallardo y se dio fundamento al veredicto dictado a finales de septiembre. Bueno, pues en la sentencia fueron condenados a prisión perpetua, a cadena perpetua, Miguel Ángel Terrible Jiménez, Rodolfo Rodi Sequeira y los demás a 11 años, entre ellos Ramón Eduardo Burra Rodríguez, y a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo para María Eugenia Montes, Ramón Ocaranza, Pablo Ramírez y se declara la responsabilidad penal de Daniel Ocaranza, ya que al tiempo de cometer los hechos era menor. Entonces se tendría que juzgar directamente por un juzgado de menores. El tribunal concluyó que después de ser captado, Marito fue retenido en casa de Burra, en donde ya había comenzado la preparación para el ritual. Un antropólogo enumeró el lugar elegido para desprenderse del cuerpo y también dijo que la víctima fue seleccionada para la ofrenda, sacrificio y sufrimiento del menor. Sería creencia sentida que la sangre con sufrimiento es mucho más poderosa para ser consumida por el grupo, porque así se consolidaría el pacto y la calidad de la ofrenda. La sangre sería portadora del espíritu vital y esto es lo que dijo el experto. Y además destacó que el cuerpo fue arrojado a un monte en una especie de basural entre un cruce de caminos, indicadores de los ritos satánicos, ya que Belcebú es considerado el dios de la inmundicia. La grasa de los cultos estaría asociada con la abundancia y el crecimiento y la virilidad. Todo esto lo estaban diciendo los expertos en el juicio y obviamente se recoge tal cual en la sentencia de 600 páginas. Bueno, pues según la sentencia, del conjunto de todas las pruebas rendidas, surge evidente que la muerte del niño Marito Agustín Salto fue el resultado de un ritual satánico de adoradores de la San Muerte, quienes ofrecieron su vida y sangre, cuyo líder y quien diseñó el plan fue el acusado Miguel Ángel Jiménez. Sequeira captó y privó de libertad a la víctima para entregarlo a otras personas y además dicen que el descubrimiento del santuario de la San Muerte en el domicilio principal de Jiménez es importante y además hay un manuscrito realizado al dorso de la noticia del crimen del niño donde se expresa: el anciano de Dios lo ve todo. Yo tengo su virilidad, su juventud, el pacto fue sellado con sangre. Todos tienen su parte. Todo esto surgió, según la propia sentencia, de los rastrillajes caninos e incluyó también secuestros en la propiedad de las personas implicadas, donde se secuestraron una herramienta tipo sierra, una heladera con 4 puertas. Luego las pericias químicas determinaron que ambas tenían restos de sangre humana y lo sustancioso gira en torno a Rodi, Sequeira y el terrible Jiménez, porque al analizar la prueba de cada acusado, según el juez, los testigos que habrían situado a Rodi cerca de la represa
eran suficientes para determinar que estas personas habían estado en el lugar donde realmente ocurrieron la desaparición del menor y eliminar todas las pertenencias tirándolos directamente a la laguna. ¿eh? Había testigos y había determinadas muestras químicas, por así decirlo, o forenses, que decían que había restos humanos en lo que se quitó de esos domicilios, lo que se secuestró según dicen allí. Bueno, pues aparecieron nuevos testigos, los testigos que fueron al juicio, que en un principio no había nadie, no tenían ningún tipo de prueba, y oh, qué sorpresa, después empezaron a salir testigos como si fueran setas o champiñones. Bueno, pues un testigo declaró que fue en la ladrillería de Burra con sus hermanos, donde fue para ayudar a este señor, y que fue Burri y Rodi quien se les unió. Mientras acomodaban, don Adolfo miró a la represa y vio a Roddy tomando del brazo a un niño al que hizo ingresar por la fuerza en un auto negro con vidrios polarizados en la parte trasera. No tenían ninguna prueba, pero después un testigo vio cómo Roddy se llevaba al menor. Todo esto en la sentencia de 600 páginas. Y según el testigo, también el niño lloraba y se resistía. Luego se quiso ir de la ladrillería y Roddy le advirtió que si contaba algo sufriría él y su familia, ya que estaban con gente que tenía plata, literalmente. Otro testigo menor en ese entonces recordó que en la ladrillería escuchó el grito de un niño y vio a Roddy que venía de la represa. En ese instante un auto negro subía hacia la ruta y agregó este menor que Roddy amenazó a su hermano cuando ya volvían a su casa. Otro testigo, otro hombre de identidad reservada, aquí había un testigo protegido, relató que una o dos noches antes de la desaparición de Marito, mientras se encontraba en la casa de Burra, uno de los detenidos, escuchó que Roddy le dijo a Chicho Sosa que debían levantar a Marito, que tenía horario y lugar y que después se encargaría de él. Es más, especificó que eran las 2:30 o las 3 de la tarde en el desagüe y se movería en un auto negro. Es decir, aquí la sentencia llega a la conclusión de que existía un plan de captación de Marito donde estaba involucrado Roddy Sequeira y Daniel Sosa, que el plan lo ideó otra persona, pero que ellos estaban directamente implicados en el asunto. Debían realizar un trabajo para otras personas que se descubre por el devenir de la investigación, que era el terrible Jiménez como autor intelectual de la desaparición y del plan para acabar con Marito, y ellos lo estuvieron ayudando. Otro testigo, que aquí salieron directamente como champiñones, manifestó que le tenía miedo a Roddy, que éste le dijo que ellos eran una legión que hacían ritos místicos con sangre y que siempre leía la Biblia al revés. Esto es un tópico muy, muy cinematográfico de lo que se hace en este tipo de cultos, leer la Biblia al revés. Dice que se mandaron una macana con Marito cuando hicieron el rito, que lo pinchaban y le sacaban sangre para luego tomarla. Todo esto se vio en el juicio. También otro testigo indicó que el miércoles, después de la desaparición del niño por la tarde, pasó por la casa de Burra Rodríguez y Roddy y le pidió que llevara unas bolsas para tirar. El testigo se negó y cuando se retiraba, Roddy lo amenazó diciéndole que no dijera nada de lo que vio porque sabía quién era su familia. Por otra parte, el vocal destacó que Roddy se negó a una pericia psicológica. Igual, una perito experta concluyó que la escritura del sujeto es compatible con un perfil de agresividad, impulsividad, deshonestidad, irritabilidad, disimulo, descontrol emocional y posible personalidad escindida. Una atracción por la magia, posible extinción de la personalidad. Jugar a dos caras, ser influenciable, con cierta agresividad y deseo de apropiación del otro en cuanto considera porque no voy a seguir leyendo esto, considera
la experta que esta persona es directamente una persona con algún problema de personalidad, ¿eh? Por eso dice todas las características que supuestamente encontró en el informe que se realizó a este sujeto. El perfil psicológico de Terrible conduce, según esta psicóloga también, a determinar que fue el líder y jefe de la secta satánica. Aquí ya entramos en palabras mayores. Y un experto declaró que el condenado mostraba una necesidad de agradar, que necesitaba que el otro le devuelva una imagen engrandecida de él, que tenía tendencia a la manipulación con ciertos rasgos que tienden a la objetalización del otro, es decir, a usarlos como si fueran objeto para conseguir sus objetivos, que en este caso dichos objetos resultaron ser no solo el niño sacrificado en el ritual, sino también sus acólitos en la secta. Todos medios para conseguir fuerza y virilidad, como rezaban uno de sus manuscritos, porque esos manuscritos se encontraron enterrados en las casas de los implicados o de los presuntos implicados en ese momento y que fueron posteriormente detenidos. Dice que hay signos de insinceridad, intriga y tener dos caras. Esa fue la conclusión a la que llegó una grafóloga al referirse a Terrible. A mayor abundamiento como indicio se tiene la situación extraña de que Jiménez concurría a visitar a la abuela de la víctima, aquí también sale la abuela de la víctima, cuando estaba sola, sin justificación de consistencia, así como también lo manifestaron los familiares de Marito. Volvemos a la abuela, ¿eh? Bueno, pues Jiménez dijo que tenía en su poder ropa de Marito porque se la había pedido la vidente y ningún familiar reconoció que se la hubiera dado. Esto según dice el presidente del tribunal, Pérez Gallardo. Asimismo, el mismo juez, el mismo magistrado, destacó que el torso de Marito salto en la espalda, según los forenses, tenía una mancha de grasa o sustancia oleaginosa, y ello fue asociado con lo descubierto en el allanamiento del domicilio de Jiménez, en el que los policías observaron chacinados y cueros de grasa colgados en el sector de la vivienda donde se encontraba el santuario de la San Muerte, siendo por ello un indicio de que Jiménez tuvo participación, o al menos en tal lugar se realizó parte del ritual a la presunta santidad de la San Muerte, o que el niño estuvo allí en ese lugar por algún motivo. Dicen que estos crímenes se realizarán para obtención de favores pedidos, se le pide un favor y hay que hacer un sacrificio, siendo generalmente el móvil poder, lujuria y riqueza. Y en el tema de Loan también se ofreció una comida, presuntamente, para agradecer a San Antonio, presuntamente, que se le hubiera podido devolver el teléfono móvil. Aquí hay muchas similitudes. Bueno, también dice el magistrado que en el manuscrito se consignó la frase, pues la que ya os he dicho, yo tengo la virilidad, su juventud, y en el dorso de una noticia con una foto del padre del niño llorando sobre el féretro, que es la siguiente. Aquí está la foto y por la parte de detrás vienen establecido lo que os estaba diciendo. Dice que asimismo estaba escrito el 666, símbolo harto conocido como de significado satánico, y la conformación de la secta con un gran anciano, que es el líder, y los diáconos o apóstoles, como se les llama de forma en las sectas satánicas, enfatizó el presidente del tribunal. Bueno, pues el fallo responde a todas las peticiones que realizan las partes e innumerables sentencias interlocutorias que se dictaron durante el extenso juicio. Todas las cuestiones previas, para que la gente lo entienda, solicitudes de nulidades directamente fueron resueltas en sentencia y una por una denegadas o desestimadas. Que sepáis que declararon más de 200 testigos
y realmente hubo como unas 30 sentencias interlocutorias, como os he dicho, oralizadas también, diciendo que no había ningún tipo de nulidad, porque se llegaron a plantear, como os he dicho, hasta muchas, he dicho muchas, pero había hasta 15 y había exclusiones de prueba, solicitud de que se excluyeran pruebas solicitadas durante los alegatos que también fueron rechazadas. Entonces, por tanto, el tema acabó con la condena de Ángel Terrible Jiménez y Rodolfo Rodi Sequeira directamente eh, a prisión permanente, es decir, cadena perpetua, a 11 años para Ramón Eduardo Burga Rodríguez y a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por encubrimiento de María Eugenia Montes Ramón Ocaranza Pablo Ramírez, y que el menor en ese momento, Daniel Ocaranza, tendría que haber sido juzgado por la ley del menor. Y aquí es donde yo me quiero detener en un momento, porque hay muchas personas que realmente están viendo similitudes entre el caso de Marito y el caso de Loan. Porque si bien es verdad que ambos niños desaparecieron en provincias diferentes, circunstancias diferentes, hay un detalle que hace que muchas personas establezcan una relación entre ambos casos. ¿Por qué? Porque Catalina, la abuela de Loan, tiene un santuario sincretista. La propia Catalina contó que el almuerzo del día de la desaparición del menor lo que había hecho era organizar un almuerzo para que, en agradecimiento a San Antonio, porque le había devuelto un teléfono móvil, algo que le había pedido ella, y que ella se había comprometido a sacrificar 2 gallinas en su honor. Además, Catalina habla también en los medios de comunicación de su devoción por Santa Librada, una santa pagana que se asocia muchas veces a la San Muerte y al Gauchito Gil. A este santo, a Gauchito Gil, yo se lo he oído pronunciar al padre de Loan. Cabe destacar, según las personas que están haciendo estas hipótesis, que estos santos no son oficialmente reconocidos por la Iglesia Católica y pertenecen a devociones populares, pero tienen directamente su correlato con las fiestas cristianas. Es decir, el mismo día que se celebra la fiesta cristiana de San Antonio, se celebra una fiesta pagana de una de estos, de una de esas deidades directamente, o personas o personajes en los que esta gente llega a creer. Bueno, pues en Corrientes, Santa Librada cuenta con miles de fieles que peregrinan todos los 20 de julio, una semana después de la desaparición del menor, y le ofrecen desde largas caminatas hasta mechones de pelos de sus hijos. Bueno, y ahora a continuación os voy a dejar una serie de vídeos del caso de Marito, de lo que pasó en el juicio. Y yo ya me despido porque habrá gente que no quiera escuchar esos vídeos porque son de forenses y otras cosas que he ido viendo, con lo que yo he argumentado todo el caso, con lo que he visto en los medios de comunicación y en la prensa escrita. Desearos que paséis muy, muy buenas vacaciones y nos vemos en próximos vídeos. El público, hoy estuvieron presentes forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí lo están viendo el doctor Pedro Grondona, que estuvo declarando por alrededor de media hora, ¿no? Dando a conocer, bueno, algunas de las conclusiones de su trabajo, qué es lo que hizo. Esas, por ejemplo, sobre el abuso, tenía algunas dudas, el abuso que habría sufrido la víctima. También se le preguntó sobre la data de muerte. Mencionaba todo el tiempo el avanzado estado de putrefacción de las muestras o de los restos, que dificultó mucho todo, dijo el doctor Grondona. De manera permanente se remitía a la autopsia local. Habló de cortes aserrados en ambos fémures que tenía el cuerpo del niño. Bueno, dice también
que bueno, lo putrefacto limita mucho las conclusiones. Una vez más insistió en ese concepto. Habló de el uso de dos tipos de arma blanca, una dotada de filo, otra dotada de serrucho, para cortar articulaciones, por ejemplo. Pero después de lo que fue la exposición del doctor Pedro Grondona, vino lo que considero fue la exposición más importante que deja esta jornada en el juicio por el crimen de Marito Salto. Declaró la doctora, podemos pasar a las imágenes de la doctora Adriana Pietrantonio, 67 años, anátomo-patóloga. Desde el 2000, ahí la tienen ustedes, trabajó en la morgue del Poder Judicial de la Nación. Realmente dejó mucha información esta profesional. Dijo un cuerpo que no estamos acostumbrados a ver. O sea, en toda su experiencia, la doctora Pietrantonio dijo que nunca vio algo parecido. Bueno, habló del elemento constrictor, que lo dejó inconsciente al niño, el lazo en el cuello. También dijo que fallece por pérdida masiva de sangre. Habló de una sección en paquetes de vasos que tuvo agonía. Lo seccionan y sigue con vida, lo seccionaron y siguió con vida. Tuvo lesiones de arrastre en una superficie dura o rugosa. También dijo, lo arrastraron con vida, tenía lesiones vitales. Habló de que pudo haber sido un alambre también con algo de cuero, para que lo atacaran con la conciencia disminuida, pero con vida. Habló de exsanguinación, o sea, lo desangraron al niño. Se confirma el abuso, pero no encontraron presencia de semen. Habló de retracción en los extremos, por eso se concluye que estaba vivo cuando lo descuartizaron. Entre 30 minutos y 4 horas de agonía tuvo la víctima. En cuanto a la data de muerte, también se confirma la conclusión de los forenses locales de entre 30 y 36 horas. Lo que se encontró, dice la doctora Pietrantonio, fue la escena secundaria, falta la escena primaria, donde lo descuartizaron, lugar de la bolemia, o sea, donde lo desangraron. Eso nunca apareció. Llama la atención, dice la doctora Pietrantonio, que sea un menor. No lo vi nunca, y lo reiteró en más de una oportunidad. Además que fuese abusado, que fuese estrangulado, seccionado, tenía un seccionamiento incompleto. Además también seccionado en su zona genital. Una práctica criminal fuera de lo común. Responde a otras conductas que más tienen que ver con lo antropológico o digno de un estudio de antropología forense. Prácticas perversas, criminales, rituales. Escapa a lo tanatológico. Es más para la antropología forense. Bueno, algunos de los conceptos, pero vayamos a esta nota que se la hicimos a la doctora Pietrantonio apenas finalizó su exposición ante el tribunal y las partes. Pongan mucha atención. Un crimen que escapa, digamos, a lo común de observado en un cuerpo seccionado, digamos, descuartizado en forma parcial, desmembrado, y que es un niño y que además de eso fue abusado y fue estrangulado con un elemento que, bueno, puede ser un alambre, no sabemos, una cuerda o algo por el estilo, sí. Claro, lo que también me parece importante para considerar y para consultarle, usted dice, sí, esto inclusive está hasta fuera, o puede estar fuera de lo tanatológico, puede exceder a lo tanatológico. Yo creo que sí, eso excede totalmente, y yo creo que se engloba más en una cuestión antropológica que habrá que estudiar, y para eso hay especialistas que son parte de la antropología forense y que se dedican justamente a la etnografía del crimen, que son los que analizan las motivaciones que llevan a la producción de estos crímenes tan aberrantes. No sé Usted habló de perversión también. Y sí, obviamente, una persona menor de edad, tomada, secuestrada, que es vejada, que es finalmente exsanguinada, viva, estando viva, realmente marca una perversión por parte de él o los autores. ¿Hubo un ánimo de desangrarlo? Yo creo que sí. Sí, de hecho la muerte se produce por pérdida masiva de sangre. ¿Usted quedó impactada, doctora? Sí, totalmente. No es un caso, le vuelvo a decir, no es un caso común, y eso que en mi experiencia de ver promedio 500 muertos por año, que es lo que hacemos en judiciales cada uno,
vemos descuartizamientos, pero son generalmente que se encuentran segmentos en containers, uno por aquí, otro por allá, pero que después uno arma el rompecabezas y por ahí fue baleado o fue golpeado o fue estrangulado, digamos. No esta violencia que se encontró en este cadáver. Doctora, usted hablaba de un ahorcamiento parcial. Le pregunto esto puntualmente porque, bueno, en los primeros exámenes acá se hablaba de un ahorcamiento que pudo haber muerto ahorcado. Esto no fue así entonces. Porque le vuelvo a decir, en mi pericia, la causa de muerte no fue el ahorcamiento fue un medio parcial, porque el chico siguió vivo y fue exsanguinado. La causa de muerte fue la pérdida de bulimia. ¿El ataque lo hizo gente que sabe? Y generalmente gente que tiene algún tipo de entrenamiento, no es fácil deshacerse de un cadáver. Por eso no se sabe si fue una sola persona o fueron otras, varias, los que obraron sobre el cadáver.